hemos permanecido. Te pedimos que para el año que entra haya más discípulos, más y más de tu palabra y más de tu poder, porque pues en tu reino estamos llamados a ir de victoria en victoria, a ir venciendo obstáculos y prevaleciendo contra toda oposición que se presente, Señor. Te damos gracias porque aquí estamos este último viernes de este año en el discipulado. Te alabamos y te bendecimos y te agradecemos este día 9 de diciembre. Muchas gracias, Señor, y tu Espíritu Santo siga con nosotros según tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pues buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Hago un breve repaso de lo que di por mi parte el viernes pasado. Fue el inicio del capítulo 16 de Mateo 16, del versículo 1 al 4. Y me gustaría que alguien de los que están ya escuchando y participando en el discipulado pudiera leer este pasaje del 1 al 4. Capítulo 16. Sí, Paz, yo no leo. Dice la palabra de Dios, la demanda de una señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Amén. Gracias por cerrar tu micrófono. Gracias. Yo había dado algunos argumentos sobre las diferentes señales que ya había dado el Señor en cuanto a sanidades y milagros y todo tipo de situaciones sobrenaturales. Sin embargo, insistían en una señal, los fariseos y los saduceos, que se unieron, así lo comenté, eran enemigos acérrimos, pero se unieron para salir al paso del ministerio de Jesús, porque para ellos ya estaba siendo una confrontación muy seria con sus maneras de ser y maneras de llevar la relación con Dios. Entonces se unieron para poner un freno, para hacerle una trampa, para desprestigiarlo. Y le pedían una señal mayor. Y bueno, yo en el viernes pasado saqué varios argumentos que no voy a repetir, pero en el transcurso de la semana el Señor estuvo hablando en mi corazón y me pidió sentir el Señor agregar un argumento malo. La señal estaba enfrente de ellos. La señal era Él. Él era la señal. Él es la señal. Vamos a Juan 1 del 16 al 18. Evangelio según San Juan 1 del 16 al 18. Juan 1, 16 dice, porque de su plenitud
tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Podríamos decir que Él como señal tenía las siguientes características. Su nacimiento fue sobrenatural. Un nacimiento sobrenatural. Todo alrededor de su nacimiento fue sobrenatural. Gran señal, su nacimiento. Número 2, la gracia y la verdad vinieron por medio de él. Lo acabamos de leer, Juan 1:16. Antes de eso, no se había revelado de una manera clara, explícita, a través de una persona específica llena de gracia y de verdad. Él no nada más vino a predicar la gracia y la verdad. Él era la verdad. Él es la verdad. La señal es Él. Es curioso y es paradójico que los hombres piden señales y la señal es Cristo. Él es la señal. Por medio de Él conocemos al Padre. Él es el cumplimiento profético de la venida de ese emisario del cielo, de ese ser que venía del cielo, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Él es el cumplimiento profético que está en la palabra de Dios desde Adán. Solo la dureza de su corazón, de los fariseos y los saduceos, y su ceguera propiciada por ese duro corazón y su hipocresía, les llamó generación mala e hipócrita, les impidió reconocerlo. Querían señales externas. Él es la señal que definirá y define a la humanidad. No hay señal más poderosa que Él, el Hijo de Dios. Esto cierra, pues, concluye de alguna forma el comentario sobre el capítulo 16 del 1 al 4. Y lo que sigue, y también es mi tarea comentarlo, es del versículo 5 al 12, la levadura de los fariseos. Y dice así la palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, porque están ligados los dos párrafos, cuando terminó la explicación sobre la señal, lo terminó con el versículo 4 que dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, que también lo comentamos el viernes pasado. Y dejándolos, se fue. Y aquí viene un párrafo que le he llamado pláticas por el camino. Esta plática no estaban presentes ni los fariseos ni los saduceos. Sin embargo, fueron objeto de la plática. Iban caminando, iban en el barco, embarcados, y había tiempo para dialogar, había tiempo para platicar, para sincerarse en el grupo. Qué importante es ese tiempo, ¿verdad? En el cual sin ninguna presión externa, el grupo de discípulos, el grupo de creyentes, dialoga, platica y toca temas que son de interés general. Y eso fue lo que sucedió en este momento. Dice, llegando sus discípulos al otro lado.
Ciertamente se embarcaron y cruzaron una parte del mar, del mar de Galilea, y llegaron al otro lado. Ellos estaban en la región del Magdala y pasaron a otra región. Hubo tiempo para platicar. Y Jesús les dijo, vean, todo tiene importancia, el orden y todo. Dice, se habían olvidado de traer pan. En el Evangelio de Marcos dice que solo traían un pan. Curiosamente se embarcaron, no sé si con prisa, no sé, en cierto modo, sí la partida del versículo 4 fue un tanto súbita. Él dice que los dejó y se fue, y pues a las carreras también los discípulos le siguieron, y él se embarcó y los discípulos con él, y no se prepararon, y solo llevaban un pan. Y Jesús les dijo, versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Este pasaje es interesante, muy interesante, y vamos a sacarle la mayor enseñanza. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Aparentemente, en lugar de un diálogo, y miren que proclives somos los seres humanos, y a veces pensamos que cualquier diálogo es un reproche. No era un reproche, no era un señalamiento, era una enseñanza. Sin embargo, ellos en su corazón, en su interior, lo tomaban como un reproche. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Cómo podemos confundir las enseñanzas espirituales, las enseñanzas de vida, con señalamientos sobre cuestiones totalmente materiales? Pero sin embargo sucede. A veces nuestra mente está tan, vamos a llamarle, contaminada con lo natural, y estamos tan acostumbrados a estar resolviendo problemas de índole material y logístico desde el punto de vista de la materia, que nuestra mente se ocupa poniendo como prioridad esos asuntos. Aquí hay un reproche del Señor sobre de ese hábito. Él quería que sus discípulos no estuvieran continuamente oprimidos por resolver problemas de logística o de abastecimiento, sino que la prioridad era lo espiritual. La prioridad era que él, el maestro, el Señor, autor de la Biblia, el verbo de Dios que estaba entre ellos, quería darles enseñanzas. Sin embargo, ellos insistían en su corazón y no cejaban en pensar que no habían llevado pan, que no habían llevado alimento. Y eso acarreó una segunda llamada de atención. Versículo 8. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Hombres de poca fe. Aquí, pues ya la cuestión ya no estaba reconviniéndolos porque no hubieran llevado pan, sino algo
más serio, su poca fe, hombres de poca fe. Versículo 9. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cuántas veces nos tiene que recordar el Señor? ¿Cuántas veces nos ha abastecido en el pasado? ¿Cuántas veces hemos recibido su provisión? ¿Cuántas veces hemos recibido su sanidad para nosotros, algún ser querido, alguna persona a nuestro alrededor por la cual oramos o nos interesamos? ¿Cuántas veces hemos visto su poder y todavía seguimos pensando que no tenemos el suficiente pan o que no tenemos el pan en la despensa o que nos hace falta algo o que no vemos ciertas situaciones de abastecimiento o de logística en cualquier área de la vida? Estamos en una verdadera batalla desde el punto de vista de nuestra mente. Estamos internándonos en el conocimiento de lo sobrenatural, del reino de Dios, pero con mentes y cerebros quizás educados mucho en las necesidades naturales. Y les llama hombres de poca fe. Hombres de poca fe. De poca memoria también. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Y aquí entra, después de haber tratado con el aspecto de las costumbres mentales que muchas veces arrastramos y estamos luchando con ellas, el verdadero tema que quería tocar en la plática el Maestro Jesús, el Señor Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Quería advertirles que se guardasen. La palabra guardarse es verdaderamente combatir, no permitir que esa doctrina entre en su corazón, la doctrina de la levadura. La levadura está simbolizada como una doctrina, como una base de creencias, porque la levadura, pues depende de la levadura, es lo que al multiplicarse, pues va a producir. Y si la levadura nos trae algo que no es correcto, pues se va a hacer grande. Si la levadura es adecuada, es pura, viene de Dios, pues también va a darle honra y gloria al Señor. Por eso dice, es muy importante que en ustedes haya una actitud de alerta en contra de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Y cuál era la doctrina de los fariseos y saduceos? No era la misma doctrina en los dos casos. La doctrina de los fariseos era el tradicionalismo, eran legalistas. El énfasis era en los ritos, en el cumplimiento de ritos y de pues cuestiones materiales externas. Era una doctrina hipócrita y espiritualmente infructuosa. Solamente buscaba el cumplimiento externo y eso era lo que era reconocido
y que era galardonado por ellos. No pasaban de ahí, era estéril y infructuosa esa doctrina. Todo lo que se refiera al legalismo, tradicionalismo, es espiritualmente infructuoso. Ahora, los saduceos tenían otro enfoque. Ellos eran racionalistas. Todo lo razonaban. No creían en la resurrección, ni en la existencia de seres espirituales que no pudieran explicarse en su mente racional. Curiosamente, la alta jerarquía sacerdotal estaba adherida a esta secta, a los saduceos. La alta jerarquía sacerdotal de Israel. Y esto no ha terminado, es una amenaza y sigue siendo una amenaza y sigue siendo válida la exhortación de Cristo de que nos guardemos de estas dos levaduras, la de los fariseos, que es el tradicionalismo religioso y el legalismo, y la de los saduceos, que es el racionalismo, que todo tiene que pasar por la razón. No creen en nada que su razón no se los permita. ¿Cuántas veces ha sucedido que la iglesia cristiana ha caído en cualquiera de estas dos levaduras? Y sigue siendo válida la exhortación del maestro de que nos guardemos de las levaduras de la doctrina de los fariseos y también de los saduceos. Este punto me permite terminar la parte que a mí me toca comentar, ¿verdad? Termino leyendo el versículo 12. Entonces entendieron. ¿Cuánta argumentación tuvo que haber? Vean que la verdadera enseñanza tiene oposición. El Señor quería enseñarles algo muy importante y tuvo que pasar por una serie de situaciones que tenían que ver con el pan o falta de pan, con la actitud, con la mente pues dirigida en un sentido, y tuvo que batallar el Señor en su enseñanza, y quizás está batallando el Espíritu Santo en enseñarnos esto en nuestra mente, pero nuestra mente se ha de alinear dócilmente en lo que dice la palabra de Dios, que nos guardemos de la doctrina de los fariseos. Y guardarnos es algo activo, no pasivo. Guardar es un término militar. Tenemos que permanecer de una manera alertas en contra de un enemigo que puede llegar a conquistar nuestro territorio. Y estas doctrinas pueden llegar a entrar en el territorio que solo a Cristo le pertenece. Y dice, no quiero esa doctrina en mi pueblo, en mis discípulos. Guárdense de ella. La doctrina de los fariseos, el legalismo, el tradicionalismo enfocado solamente en los ritos y en las cuestiones externas, y la de los saduceos racionalistas. No lo quiero, dice el Señor. Guárdense de eso.
Y ellos dijeron, versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Hasta entonces dijeron, no nos está regañando por el pan, nos está enseñando algo más elevado. Gloria a Dios. Sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esa era la circunstancia con la cual pues terminó, según el relato, estas pláticas por el camino. Esta parte, si bien no había presencia de fariseos ni saduceos, sí fue el tema, su doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por lo tanto, el Señor pues sí nos manda que seamos críticos, que examinemos las doctrinas y discernamos por medio del Espíritu Santo cuál es la doctrina correcta. Yo con mucha gratitud, con esta enseñanza tan hermosa y tan importante, que al Señor le llevó todo un esfuerzo vencer la mentalidad de sus discípulos que se iban por aquí, se iban por allá, y Jesús decía, no les estoy diciendo eso, y ellos pensaban que era por acá, que los estaba regañando, que si el pan, que si no tenían pan, y el Señor les decía, yo creí que ya ese tema estaba agotado, después de 2 veces que hubo multiplicación del pan. Sin embargo, veo que en sus mentes todavía está presente ese asunto. Háganlo a un lado. Yo lo que les quiero decir es esto. Y finalmente, pues él ganó la batalla. Él nunca ha perdido una batalla. Cristo el Señor nunca pierde una batalla. Y esto lo dice el versículo 12. Entonces entendieron. Esta frase es importantísima. Como maestros de la palabra, como discípulos del Señor, hemos de ser perseverantes hasta decir esto. Entonces entendieron. A veces hay que repetir las cosas y hay que enseñarlas por varias formas hasta que podamos decir, entonces entendieron que les había dicho, que no les había dicho sobre el pan y sí sobre la doctrina falsa, errónea, contraria a la voluntad de Dios, de los fariseos y de los saduceos. Con todo gusto y sabiendo que el Señor conducirá el resto de la reunión, entrego el micrófono a Yazaret, que va a comentar algunos temas importantes. Adelante, Yazaret. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con esta porción. Hoy sí vamos corriditos porque voy a dar inicio al versículo 13, ¿verdad? Terminamos con el 12 y continúa el 13. Y tiene un encabezado, ¿verdad? El título dice La confesión de Pedro. Y voy a leer hasta el versículo 17 primero. Dice la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En este momento, hermanos, en este pasaje, ¿verdad? Y junto con lo que había ocurrido poquito antes, el ministerio de Jesús está 2 años y medio.
O sea, está a menos de un año para ser crucificado. Y este pasaje representa un momento decisivo del ministerio de enseñanza de Jesús, porque resultó ser en realidad, ¿verdad? Este pasaje como un examen final con una sola pregunta para sus pupilos, ¿verdad? Para quienes habían estado siendo enseñados. Se te apagó el audio, Jazz. Porque de ella depende el destino eterno, de cada quien. Es una pregunta a la que nadie puede escapar ni es posible evitar. Entonces, desde hace 2 años y medio, Jesús había estado moviéndose hacia este momento, ¿verdad? Enseñando y volviendo a enseñar, afirmando y volviendo a afirmar, demostrando y volviendo a demostrar. Y sobre quién era él, y de esta manera establecer por completo y con toda seguridad, pues, esa realidad en el corazón y en la mente de sus 12 discípulos, ¿verdad? Entonces, vemos que llegaron a una ciudad, ¿verdad? Cesarea. Hermanos, ¿sí me habían escuchado? Perdón. Se te fue un poco el audio, Manta. Hermano. Se te está yendo el audio. Se te cierra de repente tu audio, Yasa. Ahorita ya estás bien. Ya, ok. Vemos que durante los últimos meses el Señor había evitado las multitudes, donde Él llegaba, pues llegaban multitudes, pero Él salía como rápido, ¿verdad? Entonces, vemos que también tuvo muchos roces en estos últimos meses con dirigentes judíos, con fariseos, con los saduceos, ¿verdad? Y estos encuentros con estos hombres eran cortos, pero eran muy ásperos. Vemos también que mucha de la gente equivocadamente lo querían convertir en su libertador político, pues de la esclavitud que vivían en Roma, ¿verdad? Y entonces, estos fariseos, estos escribas y saduceos, ellos estaban totalmente convencidos pues de que Jesús era una amenaza para su sistema religioso y estaban determinados a deshacerse de él y ya estaban comploteando para quitarle la vida, ¿verdad? Y entonces a medida que Jesús pasaba más y más tiempo con los 12, también iban más y más a territorio gentil. Es el caso que llegaron a esta ciudad de Cesarea de Filipo. No era 100% gentil porque sí existían ciudadanos judíos, pero era una mezcla. Era una mezcla esta ciudad, porque esta ciudad de Cesarea originalmente se llamaba Paneas o Panías. Y esta ciudad tenía este nombre en honor a un dios griego, llamado Pan, que según la mitología, pues griega pagana, nació en una cueva de ese lugar. Después César Augusto otorgó esta región a Herodes el Grande, y Herodes, pues supuestamente, pues estaba, ¿verdad?, del lado de los judíos. Y entonces Herodes construyó un templo en honor al emperador que le regaló esta región, que era César, y por eso la ciudad se llama Cesarea. Y el hijo de Herodes, Felipe el Tetrarca, heredó esta tierra y pues ahora era Cesarea de Filipo, pues en honor a ese Felipe, ¿verdad? Entonces, esta ciudad no era 100% gentil, pero pues había mucho paganismo, ¿verdad? Abundaba ahí mucho el paganismo. Y entonces dice que pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y primero unos dicen, no, pues Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o otro profeta.
Y después les pregunta, ¿y quién dicen que soy? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo, verdad? Hijo de hombre era la designación más común que Jesús hacía de sí mismo. Nadie más llamaba hijo del hombre. Jesús se llamó a sí mismo hijo del hombre. Ajá. Entonces, las profecías que conocían, pues, los escribas, los fariseos, los que estudiaban la escritura, ¿verdad? Hablaban del Mesías que había de venir así, como el Mesías. Ajá. Pero a Jesús le gustaba llamarse el hijo de hombre, porque este hijo de hombre, este título, representaba como una parte más humana. Ajá. Y este nombre que Jesús decía de sí mismo, atribuía también a la sencillez y la humildad de su misión. Porque recordemos que Jesús no vino en gloria, Jesús vino en humillación y en medio de vituperios, ¿verdad? A establecer su dominio y su reino. Y el reino que él venía a establecer no era de este mundo, porque pertenecía al cielo, a un nivel más elevado que cualquier otro reino que hayan conocido los hombres. Entonces, preguntó a sus discípulos, y aquí se está dirigiendo a los 12 que caminaban con él, ¿verdad? Les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No es que Jesús no estuviera al tanto de lo que los hombres decían acerca de él, incluso abiertamente habían dicho muchas cosas sobre él, ¿verdad? Pero sus discípulos dan una respuesta positiva, ¿verdad? No hablan las cosas feas que decían de él, sino que dicen, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Recordemos que Herodes llegó a pensar que Juan el Bautista se había reencarnado en Jesús, eso ya lo hemos estudiado. Ajá. Y decían otros, no, pues, otros dicen que Elías era un profeta muy reverenciado, ¿verdad? Por los israelitas, porque era como uno de los grandes profetas, el mayor de los profetas del Antiguo Testamento. Y otros decían que Jeremías, y se creía que Jeremías, o sea, esta comparación de quién dicen los hombres que soy no era mala. O sea, compararlo con Elías o con Juan el Bautista, incluso con Jeremías u otro profeta, hablaba de una posición grande, de una cosa positiva, ¿verdad? Porque recordemos que los fariseos habían dicho de Jesús que él obraba en nombre de Satanás, que era un hereje. Bueno, habían dicho muchas cosas malas. Entonces, estos comentarios acerca de quién decían los hombres que era Jesús, pues no era mala aparentemente, ¿verdad? Pero ¿qué había de trasfondo en esto? Bueno, el trasfondo era de que la gente, a pesar de haber visto sus señales, a pesar de haber presenciado muchos prodigios, incluso haber visto un muerto levantarse, ¿verdad? Que fue Lázaro, no podían aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios. No lo podían aceptar. Sí era un hombre muy poderoso, nadie podía negar su poder, ¿verdad? Nadie podía negar lo que él había hecho y lo que hacía, pero no podían aceptar que él era el Hijo de Dios. Entonces, Jesús pues ya termina ese comentario, escucha las respuestas de sus 12 discípulos y después le dice, ajá, y ahora ustedes díganme ¿quién dicen que soy yo? En 2 años y medio, hermanos, que estos 12 hombres habían caminado con Jesús, pues Jesús conocía a cada uno de ellos. O sea, Jesús conoce a todos, Jesús conoce los pensamientos más profundos, ¿verdad? Todo le era revelado por el Padre a Jesús. Seguramente él lo sabía, pero aquí directamente los confronta, ¿verdad? Y entonces los 12 sabían que a pesar de que esas opiniones de los otros hombres eran aparentemente buenas, no era la respuesta correcta, ¿verdad? No era la respuesta adecuada. Y ahora tenían que contestar por sí mismos. Ahora tenían que decir qué pensaban ellos. Entonces,
Inmediatamente Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay comentarios, hermanos, sobre esta parte de la escritura, donde, como muchas veces hemos visto, Pedro se coloca al frente, ¿verdad?, del grupo. A veces Pedro recibe una exhortación a nombre de todo el grupo o habla por todos, ¿verdad?, como un líder natural que era Pedro. Sin embargo, y esta es una percepción mía, ¿verdad?, Pedro en esta confesión habla por sí mismo. Era muy importante esta pregunta para los 12. Era un momento decisivo para su vida el que ellos declararan quién era Jesucristo. Después de todo, después de haber dejado todo por seguirlo, después de haber vivido 2 años y medio, ¿verdad?, pues cerca de él, haber vivido las persecuciones de los judíos, ¿verdad?, después de haber pasado tormentas en el mar por Jesús, por seguirlo, y después de haber experimentado este poder sobrenatural de Jesús, ¿verdad? ¿Cuál era el veredicto para ellos? Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es muy importante porque esta pregunta todos la tenemos que responder de manera personal. No se trata de una opinión colectiva. Jesús les preguntó a los 12 y seguramente Jesús esperaba una respuesta de cada uno de ellos. Y el único que respondió fue Pedro. Anteriormente, cuando recién Jesús inició su ministerio, hubo 2 de estos 12 apóstoles que cuando recién comenzó el ministerio de Jesús, ellos lo reconocieron. Uno fue Andrés, el hermano de Pedro, y otro fue Natanael, y esto lo narra Juan 1:49. Dice que cuando al encontrar a Jesús, este Andrés, que era el hermano de Pedro, dice que había declarado con emoción que se trataba del Mesías. Incluso fue y le dijo a Pedro, su hermano, le dijo a Simón, porque en ese momento era Simón, Simón, hemos encontrado al Mesías esperado. Ahí Andrés lo reconoce y más adelante Natanael también lo llamó el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, al igual que sus compatriotas judíos, ¿verdad?, que todos esperaban al Mesías, todo judío esperaba al Mesías, pues también a estos 12 se les había enseñado toda su vida a esperar a un Mesías con ciertas características. Un hombre victorioso, reinante, poderoso, que los libertaría de sus enemigos, que en ese momento pues era Roma. Y que este Mesías establecería para siempre su reino justo en la tierra. Pero cuando ellos van conociendo a Jesús, y Jesús se niega a usar su poder, ¿verdad?, para su propio beneficio o para oponerse a Roma, a sus opresores romanos, pues quizás en este momento los discípulos se preguntaron si estaban en lo correcto en relación con la identidad de Jesús. Si realmente era Jesús, porque Andrés y Natanael antes ya lo habían dicho. Es por eso que tal vez en este punto se encuentran, ¿verdad?, este Andrés y Natanael con sus dudas, al igual que los otros, menos Pedro, con sus dudas con respecto a quién era Jesús. La humildad, la mansedumbre y la sumisión de Jesús contrastaban completamente con la idea que ellos tenían preconcebida del Mesías que habría de venir. Pero ahora, pues, la verdad respecto a la identidad y la condición mesiánica de Jesús, pues Jesús había trabajado, ¿verdad?, 2 años y medio estableciendo en sus mentes, en la mente de esos 12 hombres, de sus discípulos, pues esa seguridad de quién era él para que no hubiera duda. Y quizás dudaron hasta ese punto, pero cuando Pedro declara estas palabras, ¿verdad?, tú eres el Cristo, yo creo que ahí todos terminaron de convencerse, ¿verdad? No todos. Recordemos que Judas Iscariote no creía, él no. Pero los demás sí, ¿verdad? Aún experimentaron momentos de debilidad y confusión acerca de cosas que decía Jesús y no lo entendían, no lo entendían, pero ya no dudaban en cuanto a que él era realmente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es muy importante
destacar esta pregunta en este punto del ministerio de Jesús. Los 12 tuvieron que atravesar un proceso tal vez doloroso y desconcertante al darse cuenta que Jesús no era como ellos pensaban. Y fue parte de lo que Jesús les trató de enseñar. Jesús estuvo ensanchando sus mentes, sus corazones herméticos y sus ideas erradas para poderlas expandir, para abrirles el conocimiento divino a través de la verdad, la cual fue dura de aceptar seguramente. Hoy en día, hablar de la verdad de Jesús y de su cruz, ¿verdad? Es difícil hoy en día. Y que la gente lo asimile y lo acepte es más difícil. Y que la gente acepte que la condición humana, naturalmente sin conocer a Cristo, dice que estamos separados de Dios, ¿verdad? Lejos de Jesús estamos separados de Dios. Esa es una verdad que compartimos y la gente no lo puede aceptar. Hay gente que dice, no, yo soy bueno, no, yo no necesito a Dios para ser bueno, y se aferran a esas ideas, esas y muchas. Entonces, si hoy en día es difícil aceptar la realidad, la verdad, pues también para estos 12 fue difícil en su momento, y Jesús estuvo trabajando en eso, con compasión, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Con estos 12 hombres. Entonces, pero ellos sabían que Jesús era realmente el Cristo y que era verdaderamente divino, ¿verdad? Era humano y también era divino. Y una cosa no contrarrestaba con la otra. Jesús no era todo. En la persona de Jesús estaba lo divino y también lo humano, y se podía. Así Jesús lo vino a hacer, y es algo que escapa de nuestro entendimiento, pero así Jesús lo hizo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta confesión? Respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Aquel que confiesa realmente que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es lo que hacemos, todo lo que hicimos todos cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, es eternamente bienaventurado. Bienaventurado quiere decir feliz, gozoso, afortunado. Dios, cuando nosotros confesamos esto, cuando reconocemos quién es Él, Dios vierte todos sus recursos sobrenaturales en aquellos que vienen a Él a través de la fe en su Hijo. Porque por medio de Jesús, pues nos convertimos, ¿verdad? Dios nos hizo hijos de Él a través de Jesús. Pero esto no provenía meramente de Pedro o de su mente humana. Y Jesús aclara de quién es la fuente de esto. Y le dice Jesús: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los discípulos no se convencieron finalmente de la condición mesiánica y la divinidad de Jesús debido a las enseñanzas que recibieron o a los milagros que presenciaron, por muy asombrosos que fueran. Estas cosas por sí solas no eran suficientes para convencer a estos 12 hombres y a los demás, ¿verdad? Porque vimos que no solo los 12 presenciaron eso, los fariseos, los saduceos, multitudes, gentiles, presenciaron las mismas cosas maravillosas y asombrosas de Jesús, y aún así no todos creyeron. Entonces, así como no fueron suficientes para convencer a otros miles de individuos, ¿verdad?, que oyeron la misma verdad, que presenciaron los mismos milagros, pero a pesar de eso no aceptaron ni siguieron pues a Jesús. Entonces, las capacidades humanas representadas por carne y sangre no pueden producir comprensión de las cosas de Dios. El Padre mismo debe revelarlas y traer entendimiento, este entendimiento de Jesús a la mente humana. Ahora, ¿quién nos da ese entendimiento? El Espíritu Santo. Es por eso que Jesús decía: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría el Consolador, quien les recordaría todas las cosas, ¿verdad? Él es el que nos trae ese entendimiento. Y a la medida que la luz de la enseñanza de Jesús y la importancia de su poder milagroso, ¿verdad?, comenzaron a iluminar su entendimiento,
el Espíritu Santo les abría las mentes para que lo pudieran ver como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Ajá. Entonces, en una ocasión anterior a esto, Jesús les había explicado algo a sus discípulos. Él les había dicho en Mateo 11:27, y ya lo estudiamos. Él les había dicho que todas las cosas le habían sido entregadas por su Padre y que nadie conocía al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿verdad? Entonces, al igual que los discípulos, cuando hoy en día las personas confiesan a Jesucristo como su Señor y Salvador y tienen comunión con Él a través del estudio de su palabra, pues el Espíritu Santo abre las mentes y los corazones, ¿verdad? A más de su verdad, a más, a más, a más. Pablo declaró en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros sigamos mirando dentro de la gloria de Dios, somos transformados a su imagen. Y termino con esta última parte. En Mateo 16, versículo del 18 al 20. Cuando termina de decirle a Pedro, ¿verdad?, que era bienaventurado porque eso no se lo había revelado carne ni sangre, le dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Entonces, mientras estos discípulos caminaban con Jesús en las afueras, ¿verdad?, de Cesarea de Filipo, ellos sabían que estaban como en un autoexilio. Ajá. Ellos se habían exiliado de los judíos y de todas esas multitudes que lo buscaban con distintos fines, ¿verdad? Los judíos pues se estaban volviendo cada vez más inflexibles en su oposición contra Jesús y las multitudes pues eran cada vez más escépticas y hasta cierto punto desilusionadas. Los discípulos también sentían pues gran parte de esa desilusión porque ellos se preguntaban por qué si Jesús era realmente el Mesías se negaba a derrocar a Roma y a establecer su propio reino terrenal, ¿verdad? Tiempo después, Jesús les describe, ¿verdad?, incluso un panorama más triste, más desesperanzador, ¿verdad? Cuando les comienza a decir que era necesario, que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Entonces, que el Mesías sería rechazado por su propio pueblo era algo bastante increíble, ¿verdad? Y que debía ser ejecutado por ellos o por alguien más, no sé, pues no lo comprendían porque Jesús era su Mesías. O sea, ellos ya estaban convencidos que Jesús era ese Mesías anhelado. Y entonces que Jesús dijera estas cosas de que él tenía que padecer, quizá había cierta incertidumbre en sus corazones, ¿no? Cierta desesperanza, cierta confusión. Y todavía las noticias se hacían peores, ¿verdad? Cuando él declaró que todos sus verdaderos discípulos debían negarse a sí mismos y tomar su cruz y seguirlo. Pero antes de revelar estas verdades tristes, desgarradoras, Jesús les aseguró algo. Jesús les dijo que todo ya estaba planificado, que él realmente tenía el control de todo y que ellos tenían toda razón y todo argumento para poder seguir confiando sin dudas, sin ninguna duda en él, ¿verdad? Lo que veían en la superficie no reflejaba la realidad de lo que Dios estaba verdaderamente haciendo. Y esto habla del fundamento, de la certeza, de la intimidad, la identidad y continuidad, la invencibilidad, la autoridad y la espiritualidad de la iglesia.
Finalmente, cuando le dijo a Pedro estas palabras, él estaba pensando en la iglesia, ¿verdad? Que ahora somos nosotros, que ha llegado hasta nosotros, hasta hoy en día. Y entonces, primero, pues Jesús describe el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Él dice, tú, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No es que Pedro fuera el fundamento principal, porque el fundamento principal es Cristo. Pablo dijo que Cristo era la piedra, ¿verdad? Angular. O sea, la piedra angular era sobre la que se edificaba el cimiento para de ahí levantar una construcción. Entonces, Pedro era como el cimiento, pero el fundamento es Cristo. Ajá. Después, Jesús destacó en estas palabras una certeza acerca de la iglesia. Cuando él dijo, en ti edificaré mi iglesia, Jesús estaba manifestándola con el poder de su boca. Era una certeza que iba a surgir una iglesia, aunque el panorama era desesperanzador, ¿verdad? Aunque pareciera turbio, no sé, triste, Jesús estaba confesando que había un plan. Él iba a edificar una iglesia, ¿verdad? Entonces, al utilizar el tiempo futuro, no estaba diciendo que él no había edificado ya su iglesia en el pasado. La idea es que él seguiría edificando su iglesia como siempre lo había hecho. Ajá. Jesús no estaba resaltando como el tiempo de la edificación, sino que era una certeza, que si Jesús lo estaba diciendo, era una verdad y nadie lo podía evitar. Era algo inevitable. Si Jesús lo estaba diciendo, se iba a hacer, ¿verdad? Tercero, Jesús hizo énfasis a la intimidad de la comunión de creyentes cuando él declaró, mi iglesia. Mi iglesia. No era la iglesia de Pedro, no es la iglesia de Pablo, era su iglesia. Él es el arquitecto, él es el edificador, él es el propietario, ¿verdad? Él es el dueño de su iglesia. Jesucristo asegura a sus seguidores, ¿verdad? Que son su posesión personal. Somos posesión de Cristo, hermanos. Ajá. Él es nuestro dueño, él es nuestro Señor. Y él tiene amor y cuidado de nosotros. Y podemos ver en Hechos 20:28. Si alguien lo tiene, lo pueden leer. Hechos 20:28. Si no, yo lo leo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Amén. Hechos 20:28, hermanos. Sí. Por tanto, mira por el rebaño que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar. Sí, porque habla sobre que es su iglesia, ¿no? Ajá, es la iglesia del Señor. Y dice que él la ganó. Amén. Él la ganó por su propia sangre. Él la compró. Él apostó su vida, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Quinta cosa, ¿verdad? Jesús habló de la invencibilidad de la iglesia, porque él dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La frase las puertas del Hades, ¿verdad? A veces pues se ha interpretado como fuerzas malignas de Satanás que atacan a la iglesia, pero las puertas no son instrumentos de guerra. Ajá. El propósito de una puerta, ¿verdad? No es conquistar, sino proteger de ser conquistadas a quienes están detrás, pues, de las puertas, ¿verdad? Es como una cárcel, ¿verdad? Una cárcel, si tú cierras la puerta, ¿verdad? Alguien que está detrás de las rejas impide, pues, escapar, impide que salga. Entonces, el Hades que maneja aquí corresponde a la palabra hebrea Seol y se refiere a la morada de los muertos. Muchos dicen que es
el infierno eterno, pero aquí se habla de la morada de los muertos. Ajá. Entonces, cuando los términos puertas y Hades se comprenden adecuadamente, queda estaba diciendo que la muerte no tiene poder para mantener cautivo al pueblo que él ganó para sí mismo, al pueblo que él redimió, ¿verdad? Sus puertas no tienen tanta fortaleza para vencer y mantener prisionera a la iglesia de Dios, cuyo Señor ha conquistado el pecado y la muerte a favor de ella, ¿verdad? Y puesto que la muerte no se enseñorea de Jesús, porque Jesús la venció, Jesús resucitó, entonces ya no tiene dominio sobre aquellos que le pertenecen a Jesús, ¿verdad? Jesús declaró en Juan 14:19, porque yo vivo, ustedes también viviréis. Y sí, Satanás tiene el poder de la muerte y continuamente lo utiliza en un intento inútil para destruir a la iglesia de Cristo. Pero la victoria final es de Cristo, hermanos, porque Él ya venció. Ajá, Él venció sobre el poder de la muerte. Entonces, dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo lo venció. Jesucristo ya lo derrocó. También Jesús habla de la autoridad de la iglesia cuando él declara: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús, ¿verdad? Hemos estudiado varias veces que Jesús como humano, como hombre en esta tierra, él necesitaba estar unido al cielo para poder lograr todo lo que hizo. Ajá. Él nos regaló también el mismo poder y la misma autoridad. Entonces, nosotros debemos servirnos de los recursos celestiales que Cristo nos vino a regalar para servir en su reino aquí en la tierra. Eso quiere decir, lo que atares en el cielo será desatado en la tierra y viceversa, ¿verdad? Y cualquier obra hecha aquí en la tierra en el nombre del reino de Dios y de Jesucristo, que es su rey, pues eso va a ser reconocido también en las alturas. Entonces, ahora estamos de igual forma unidos a Cristo y por lo tanto al cielo. Ajá. Nuestra dependencia entonces, hermanos, para todo debe estar en las cosas de arriba. Jesús dijo que ahora le pertenecíamos y que ya no éramos de este mundo, como Él tampoco lo es, ¿verdad? Entonces, cuando todos los creyentes, cuando toda la iglesia está de acuerdo con la palabra de Dios, pues Dios también está de acuerdo con ellos. Y bueno, hermanos, yo con esto finalizo este estudio. Voy a hacer una oración para finalizar. Bendito Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, nos estás enseñando, Padre, nos estás revelando, bendito Dios. Yo te pido, Señor, por este estudio, Señor, que cada hermano, cada persona que le escuchó, Señor, que tú reveles, Señor, tu palabra, Señor, en sus mentes y en sus corazones, bendito Dios. Aún falta, Señor, mucho que ensanchar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Seguimos siendo una obra, Señor, en tus manos, bendito Dios. Y yo te pido, Señor, como tú prometiste que tú no nos abandonarías, Señor, yo te pido que pues tú sigas perfeccionando, Señor, tu obra en nosotros, bendito Dios. Te agradezco, Señor, por este viernes, Señor, que damos, pues es el último viernes que compartimos de este año, Señor. Te agradezco por todas tus bondades, Señor, y que tú estuviste con nosotros, Señor, todo este año, bendito Dios. En el nombre de Jesús, bendito Padre, te agradecemos, sé con cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre precioso de Jesús, amén. Gracias, pastor. Bendiciones, Gracias, hermanos, Yasa. estamos despedidos. Bendiciones, que el Señor les hermano. guarde. Gracias, bendiciones a Pastor. todos. Un abrazo. Gracias, pastor.